Hola, hola, ¿qué tal alumnos y alumnas de séptimo básico? Para el siguiente video les voy a explicar cómo realizar una equivalencia y transformación de fracciones a decimales, considerando de que esto corresponde al nivel de nivelación respecto a este año educativo. Eso quiere decir que corresponde al repaso, ¿cierto? Al refuerzo de lo que ustedes deberían saber de años anteriores. Bien, lo primero que hay que entender es esta equivalencia entre fracciones y decimales. Y una de las cosas que yo debo saber es cómo se leen estas fracciones. La técnica que nos plantea, ¿cierto?, la guía que trabajamos en clase impresa es que nosotros seamos capaces de transformar las fracciones a una fracción que sea con denominador de múltiplo de 10. ¿A qué me refiero con múltiplo de 10? Que sea un 1 acompañado por ceros. Por ejemplo, puede ser el 10, puede ser el 100 o puede ser el 1000. O puede ser más ceros incluso, perdón. Pero lo más básico es saber al menos o conocer estas fracciones que son con denominador múltiplo de 10. Entonces, lo que se recuerda en este aspecto es cómo se nombran o cómo se leen estas fracciones. Cuando es de denominador 10, esta se lee décimos. Cuando es de denominador 100, centésimos. Y cuando es de denominador 1000, milésimos. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta fracción sería un décimo. En el caso de la B sería 3 centésimos. Y en el caso de la C sería 59 milésimos. ¿Ya? Como les digo, esto es importante de recalcar porque lo que hoy se va a explicar en este video, ya, y lo que se ha explicado, ¿cierto?, en clases, es que la primera técnica que hay que saber para transformar fracción a decimales es, primero, si tú tienes una fracción que no sea lógicamente denominador 10, 100 o 1000, tienes que transformarla a una de estas para aplicar una pequeña técnica que yo voy a explicar a continuación. Bien, en esta transformación de fracción a decimales, que esto es una tablita extraída, ¿cierto?, igual que en la guía que ustedes tienen en su casa, ya yo tengo estas fracciones que lógicamente son de denominador diferente a 10, 100 o 1000. Entonces el primer paso es transformarla a una de estas para luego transformarla a número decimal. Bien, tenemos el 2 quintos, ¿cierto? Y aquí yo tengo que aplicar o pensar, ¿cierto?, en de alguna manera transformar este denominador 5 a un denominador 10, 100 o 1000, ¿ya? A través de la amplificación. Recordemos que amplificar era multiplicar por una misma cifra el numerador y el denominador, y simplificar es dividir por una misma cifra el numerador y el denominador. Por ejemplo, yo tengo un medio y lo quiero amplificar por 8. ¿Ya? Yo amplifico por 8, tengo que multiplicar por 8 el numerador y el denominador, y esto me va a resultar lógicamente una nueva fracción que se va a llamar fracción equivalente a la original. Eso quiere decir que va a ser una fracción que vale lo mismo, pero que se representa con cifras distintas. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, sería 1 por 8, 8 y 2 por 8, 16. Entonces, estas dos fracciones se llaman fracciones equivalentes. ¿Ya? Que vale lo mismo, pero que se representan con cifras distintas. Entonces, en este caso, yo quiero encontrar la fracción equivalente, pero que tenga denominador múltiplo de 10. ¿Ya? Entonces yo pienso en el denominador 5, ¿por cuánto la podré multiplicar para llegar a 10, 100 o 1000? Siempre es recomendable que sea la menor posible, en este caso 10. Si ya no puede ser 10, que sea 100. Si es que ya no puede ser 100, que sea 1000. En este caso sí puede ser 10 porque esta fracción yo la puedo amplificar por 2 para llegar a denominador 10. Ya multiplico por 2 el numerador y el denominador, y en este caso me va a resultar una fracción equivalente que va a ser denominador 10 y numerador 2 por 2, 4. Ya tengo una fracción entonces 4 décimos. Como vimos anteriormente, se leería 4 décimos. Ya estoy listo entonces con esta columna, y ahora yo tengo que transformarlo a decimal. Ya la técnica para transformarla a decimal consiste en que yo tenga que anotar el numerador tal cual como esté, que en este caso es un 4. Le escribo el 4 acá, y yo debo analizar cuántos ceros tiene el denominador. En este caso tiene un 0. Por lo que yo debo contar un solo espacio de derecha a izquierda para colocar mi coma. Ya yo cuento de derecha, ¿cierto?, a izquierda, desde el final del 4 hacia la izquierda. Entonces, como es un solo saltito, la coma va a quedar al tiro a la izquierda del 4. Ya, la coma quedaría ahí. Y en consecuencia, un número nunca puede quedar algo así, como coma 4. Siempre yo lo voy a completar en este caso con un 0. ¿Por qué con un 0? Porque
Otra cosa que hay que repasar aquí es que nosotros tenemos fracciones propias e impropias. Esta fracción 2/5 sería una fracción propia. Y si es una fracción propia, significa que el numerador es menor que el denominador. Y también significa que esta fracción representa algo mucho menor que un entero, es decir, algo menor que 1. Y si es menor que 1, obviamente no puede ser, por ejemplo, un 2,3, un 3,8. Siempre tiene que ser, si es menor que 1, un 0, algo. ¿Ya? Y en otra vereda, ¿cierto? Tenemos las fracciones impropias, que serían, que no estamos trabajando en estos momentos, que serían aquellas en que tú tienes el numerador mayor que el denominador. ¿Ya? Y obviamente ahí, por ejemplo, si tú tienes un 9/5, obviamente esto te va a dar mayor que 1, porque 9 es mayor que 5, ¿ya? Te va a dar con un 1, algo, ¿ya? Bien. Pero lo único que tú tienes que enfocarte, ¿cierto? Que todos estos resultados que al menos trabajaremos en esta tabla van a ser menores que 1, es decir, siempre va a ser un 0, algo, porque si tú te fijas y observas son todas fracciones propias, ¿ya? Después obviamente en los números mixtos nos vamos a dar cuenta que son impropias porque nos va a dar mayor que 1, ¿ya? Pero vamos a ir paso por paso. Ya, entonces, si yo no logro entender esta técnica, ¿cierto? Más fácil de que yo simplemente anoto el número, el numerador, el número del numerador que tengo aquí, que es el 4, y veo los ceros que hay en el denominador y cuento los espacios de derecha a izquierda, ¿ya? Como es un 0, un espacio y coloco mi coma. La última opción que yo tengo es dividir esto. 4, por ejemplo, dividido en 10. ¿Ya? Ahora el asunto es cómo divido esto, porque el 4 es menor que 10. Yo aquí aplico la técnica de añadir 0 en el dividendo, ¿ya? Para poder transformarlo y que sea mayor que el divisor. Si agrego un 0, se va a transformar en 40. Pero si yo coloco un 0 en el dividendo, enseguida tengo que en el cociente colocar un 0 y una coma, porque ya sé que va a ser algo menor que 1. ¿Ya? Va a ser un número menor que 1, es decir, un 0, algo. ¿Ya? Y ahora yo sí me puedo preguntar qué número multiplicado por 10 me da 40, que en este caso es un 4, porque 4 por 10 es 40. Le resto 40 y me da 0. Y termino mi división. ¿Te fijas? Entonces nos da 0,4 la división y 0,4 con esta técnica. ¿Cuál es la idea? Ocupar esta técnica para obviamente fortalecer el cálculo mental, ¿ya? Porque si realizo la división, obviamente tengo que aplicar el algoritmo a la división y tengo que acordarme cómo hacer la división. ¿Ya? Entonces el objetivo de esto es que ustedes vayan incorporando este cálculo mental, ya que lo importante que es esta transformación a un denominador 10, 100 o 1000 para transformarlo más rápido. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del segundo, que es un medio, ¿ya? Yo en este caso lo puedo amplificar por 5 para llegar a denominador 10, que es lo que más me conviene, ¿ya? Yo también puedo hacerlo con 100 o con 1000, ¿ya? Eso no es un impedimento, pero siempre se considera llegar al menor posible para que después no tenga que simplificar o hacer mucho cálculo aparte. Ya amplifico por 5 y en este caso 1 por 5 es 5, entonces nuestra fracción es 5 sobre 10, ¿ya? Y si yo adquirí ya esta transformación más rápida, ¿cierto? Este tip de cálculo mental, yo me daría cuenta que esto es 0,5. ¿Ya? Porque tengo que anotar el 5 tal cual y tengo un 0, ¿cierto? Que cuento un espacio de derecha a izquierda, entonces la coma queda enseguida al lado del 5, a la izquierda del 5. ¿Ya? Y si yo realizo la misma división que hice en el ejercicio anterior, me voy a dar cuenta que me va a resultar lo mismo. ¿Ya? Luego tengo un cuarto. En este caso yo no lo puedo amplificar por 5 para llegar a 10 o por otro número para llegar a 10 porque no hay ningún número que multiplicado por 4 en los enteros que me resulte 10. Entonces en este caso lo voy a amplificar por 25 para llegar a 100, ¿ya? Porque 4 por 25 es 100. Entonces llego a este denominador 100, 4 por 25 es 100, y también amplifico el numerador 1 por 25, 25. ¿Ya? ¿Qué me provoca esto? Ya tengo un número diferente que es cierto que tiene dos ceros en el denominador. Entonces si yo aplico la técnica tengo que anotar el 25 tal cual y tengo que contar los espacios. Dos espacios porque hay dos ceros de derecha a izquierda, que sería 1 y 2, y en esa posición va a ir mi coma, que sería a la izquierda del 2 ahí, y en consecuencia tengo que completar con un 0 a la izquierda de la coma, porque como es una fracción propia va a ser un número menor que 1, ¿ya? Ahora entonces en el último ejercicio yo tengo un quinto, y en este caso lo voy a llevar a denominador 10, ¿ya? Como en el primer ejercicio que era 2 quintos. ¿Por cuánto lo tengo que amplificar? Por 2.
Entonces en el numerador 1 por 2 me va a resultar 2, es decir, mi fracción equivalente a un quinto, pero con denominador 10, 100 o 1000 va a ser 2 décimos, que transformado en decimal sería 0,2, ¿ya? Yo también nuevamente lo puedo dividir, 2 dividido en 10, ¿cierto? Como 2 es menor que 10, tengo que agregar un 0 para convertirlo en 20, pero en consecuencia coloco un 0 y una coma en el cociente. Y ahora sí yo me pregunto, ¿qué número multiplicado por 10 me da 20? En este caso es un 2. Resto este 20, el 2 por 10 20, se lo resto y me da 0. Y llegué al mismo resultado, 0,2, 0,2, solamente que con la técnica obviamente yo me demoro mucho tiempo menos. Y ahora en el caso de que sea un número mixto, ya esto que está acá, este ejercicio y esto se llama número mixto porque tiene una parte entera y una parte decimal o una parte fraccionaria. Ya en este caso yo tengo que convertir la fracción primero y después sumarle ese resultado a la parte entera, al número más grande. Entonces tomo solamente el 6 sobre 30, ya, y en este caso, como yo le hablé de que aquí se puede amplificar o simplificar, en este caso lo voy a simplificar para no armarme tanto lío, ya, porque del 30 yo puedo llegar al 10. ¿De qué manera? Dividiendo por 3. Entonces voy a simplificar esta fracción por 3. ¿Ya? Ahora, me doy cuenta, ¿cierto? Que si divido en el numerador y el denominador, 30 dividido en 3 es 10, cumplí con el objetivo, y 6 dividido en 3 es 2. ¿Ya? Es decir, me dio, igual que el ejercicio anterior, 2 décimos. ¿Ya? Esto es lo mismo que, ya sabemos que es 0,2, pero ojo que en el número decimal yo tengo que colocar el decimal completo con la parte entera. Entonces, ¿qué hago? Sumar la parte entera, que es 2 más 0,2. Ojo cuando realizo esta suma, ¿ya? 2 más 0,2 no es 0,4, ¿ya? Yo tengo que ordenar muy bien, ¿ya? Por ejemplo, coloco el 2, ¿cierto? Y el 0,2 iría ubicado de esta manera, ¿ya? Con la parte entera, ¿cierto? Aquí como corresponde, y la parte decimal a la derecha. Como el 2 entero no tiene parte decimal, entonces no queda nada ahí a la derecha. Sumo hacia abajo, me queda el 2, después la coma, y 2 más 0 es 2. Entonces esto es 2,2. Ojo, no 0,4, como algún error puede pasar. ¿Ya? Y en el último ejercicio, un entero 3 cuartos, nuevamente tomo el 3 cuartos, ¿cierto? En este caso, como yo ya estoy acostumbrado, ya trabajé el 1 cuarto, puedo amplificarlo de la misma manera. Tengo que amplificarlo por 25 para llegar a 100. Ya realizo estas multiplicaciones y me voy a dar cuenta que el denominador va a ser 100, ya cumplí con el objetivo, y 3 por 25 va a ser 75. Esto, convirtiendo la decimal, me voy a dar cuenta que es 0,75. Ya recuerden que si no puedo hacer esta técnica rápido, yo puedo recurrir a la división como lo hicimos acá a la derecha. ¿Ya? ¿Y qué me queda? Sumar la parte entera, que es 1 más 0,75. Me voy a dar cuenta que esto es 1,75 si es que realizo la operación correctamente de la suma de decimales. ¿Ya? Así que esto es, chicos, esto es una transformación de fracción a decimal en su primera instancia, con obviamente cálculos mentales para fortalecer el análisis mental y los cálculos que uno puede hacer sin la necesidad de un lápiz y un papel o incluso la calculadora. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Recuerdo que para la próxima evaluación solo se van a considerar estos dos temas, es decir, como el tema del video anterior a este, que es el de multiplicaciones, ¿ya? Cómo multiplicar cifras que sean al menos en el multiplicador de dos cifras, ¿ya? Por ejemplo, 34 por 18, ¿ya? Y también considerar este tema, cómo realizar esta transformación de fracción a decimal, ¿ya? Porque más adelante vamos a ver cómo transformar también al revés, de decimal a fracción, ¿ya? Así que espero que se haya entendido el video. Cualquier cosa, cualquier duda, ustedes saben que pueden preguntar por los medios establecidos, ¿ya? Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao.